YouTube. Bien, nuevamente a todos y todas y todes, bienvenidos a esta nueva propuesta de formación que acerca a la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar de manera conjunta con la Fundación Investigar. Una propuesta que hace mención a la iniciación en la investigación científica. La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes considera a la investigación como un eje troncal de su ser, de su fin misional. Así es que para nosotros es sumamente importante ir cultivando ese proceso de lo que hace a la iniciación científica, ¿verdad? Entonces, desde el Vamos, esto se abre a estudiantes universitarios, estudiantes de grado. No obstante, como ya les había adelantado también, es un espacio que hemos considerado oportuno abrir a todos los interesados en general. Y bueno, vamos a ir conociendo desde el Vamos lo que hace al proceso de la investigación científica. Y qué mejor manera de contar también con el apoyo y el acompañamiento de investigadores, compañeros de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, de reconocida trayectoria profesional en el ámbito de la investigación científica, ¿verdad? Como lo es el doctor Juan Martens, aquí también el magíster Adilio Lescano, está la compañera Rocío Villerlán, y hay todo un equipo también de investigadores que seguro en el transcurso de lo que va a ser este año van a estar compartiendo con todos nosotros. Quiero pedirle un poco las palabras del compañero Adilio Lescano, que así también como ya lo presentaba el doctor Juan Martens, además de ser investigador de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, es también director académico de la Universidad Nacional de Pilar. Entonces, para hacer uso de palabras en este espacio, para saludar a los aquí participantes. Muchas gracias, Tania. Saludamos a todos los integrantes del equipo de trabajo que se ha conformado con esta convocatoria. En la persona del compañero Juan Martén, va el saludo para todos y todas. Y bueno, todo un desafío que se abre con esta propuesta que se lanza de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de fortalecer la investigación científica, no solamente dentro de la unidad académica donde nos estamos desempeñando, sino también fuera de nuestra frontera, digamos, de nuestro ámbito de trabajo. Así que gracias por la invitación y vamos a estar acompañando. Creo que vamos a tener una jornada sumamente interesante con los saberes que hoy nos va a proporcionar el compañero Juan, que ustedes saben, tiene vasta experiencia en el campo de la investigación y es uno de los más vistos últimamente dentro del campo de los hechos noticiosos, ¿verdad? Quizás nos gustaría que no participara tanto sobre los eventos que se dan, ¿verdad? Pero la circunstancia nos obliga a que él intervenga porque justamente es una de las personas que más desarrolla investigación dentro del campo de la criminología. Estamos en buenas manos y agradecerles por la invitación y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Así escuchábamos entonces unas palabras también de bienvenida a cargo del compañero Adilio Lescano, investigador y director académico de la Universidad Nacional de Pilar. Antes ya de presentar y ceder la palabra al doctor Juan Martens, quien será el facilitador principal prácticamente de este ciclo de talleres que estamos dando inicio en la fecha de hoy, vamos a recordar un poco algunas reglas o pautas de convivencia en el aula virtual, ¿sí? Cuidar nuestros micrófonos, pedirles eso, el encendido de la cámara, que es sumamente importante porque nos hace como que más cercanos el vernos, ¿sí? Otro aspecto muy importante también que vamos a estar compartiendo en la sección del chat, un enlace para el registro de asistencia. Habíamos mencionado que vamos a otorgar una certificación digital al cierre de este ciclo de talleres, que en un principio tiene previsto desarrollar un taller al mes, en su mayor porcentaje estos van a ser virtuales. Vamos a estar coordinando con nuestros facilitadores 2 encuentros presenciales en el año. Así es que importante para que vayan tomando en cuenta también lo de la presencialidad. Si bien esto va a quedar grabado, vamos a compartirle los enlaces, vamos a disponer un espacio donde van a acceder a materiales y enlaces. Es importante la asistencia también, ya que tampoco van a ser encuentros muy largos, ¿sí? Entonces, como para tener en cuenta esos detalles. Bueno, presentando un poco a nuestro facilitador, y esto es un breve resumen.
que hace a su actuación profesional y académica, de hecho que ya estuve compartiendo también con ustedes ahí en el grupo de WhatsApp. El doctor Juan Martens Molas, él es doctor en personalidad y comportamiento por la Universidad de Barcelona, España, es máster en criminología, política criminal y seguridad por la Universidad de Barcelona, España. Es máster en garantismo penal y derecho procesal por la Universidad Nacional de Pilar, es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, miembro y director ejecutivo de INESIP, docente e investigador de la Universidad Nacional de Pilar, también director de la carrera de Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes. Es investigador categorizado nivel 2 del Programa Nacional de Incentivos a Investigadores del CONACYT. También docentes de asignaturas de carreras de grado, como también de posgrado. Así que para nosotros es un gusto contar nuevamente con esta predisposición del compañero, del doctor Juan Martens, para lo que es este espacio de inicio justamente al proceso de la investigación científica. Doctor Juan Martens, quedamos contigo, agradecidos nuevamente por contar con tu participación. Buenos días, Tania, nuevamente. Buenos días, queridos colegas de distintas regiones del país que se están uniendo y aceptando esta propuesta académica de la Universidad Nacional de Pilar, la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, en alianza con la Fundación Investigare, que como ya nos había mencionado aquí la compañera Tania. También le damos las gracias a Rocío Guirlán, nuestra directora de investigación, encargada también de la revista, de estar movilizando todo ese conocimiento sistematizado, acumulado, que pretendemos cada vez más fortalecer en nuestra universidad. Y como les decía también al querido compañero Adilio, que desde hace bastante tiempo es un colega y compañero desde la FCTA y desde hace unos meses, semanas, está al frente de la dirección académica y abrigamos mucha esperanza de que podamos tener innovaciones desde la dirección académica de la propia universidad, que es un ámbito mucho mayor que el de la facultad. Entonces eso también nos pone muy contentos. Y por sobre todo este encuentro de gente interesada en la producción del conocimiento científico de distintas partes del país. Ahí veo gente de Canindeyú, veo gente de Saltos del Guairá, de Curuguatú, de Concepción, y eso nos pone particularmente felices porque desde el sur, desde una zona muy histórica del país, de mucha resistencia, tenemos una universidad que se define, y eso es muy importante. Estas palabras construyen realidades y allí es importante reconocernos, vernos desde qué espacio estamos construyendo ciencia y desde qué ámbito estamos queriendo acumular conocimiento en distintas áreas del saber. Y cuando decimos que somos una universidad pobre, no es que estamos dando necesariamente una característica negativa, sino que nos ubicamos en un lugar desde donde necesitamos fortalecer capacidades y a partir de la conciencia de esa necesidad de fortalecer nuestras capacidades, construimos, intentamos fortalecer nuestros lazos académicos, lazos epistémicos con otras regiones del país y de América Latina. Entonces somos pobre, pero también somos periférica. Somos periférica no solo a nivel latinoamericano o mundial, sino que también somos periférica a nivel nacional. Porque ustedes saben que el centro del conocimiento, entre comillas, siempre se ubica en Asunción, en los grandes centros, en las universidades con mayor marketing, universidades con más presupuesto. Pero reconocernos periférica nos hace también conscientes del esfuerzo, nos hace conscientes de los recursos que invertimos o necesitamos seguir invirtiendo para incidir en construcción de políticas públicas. Entonces, decir que desde una universidad pobre, periférica y fuera de los centros de poder de Paraguay y del mundo nos ubica particularmente
en un lugar desde donde construir, desde donde caminar y desde donde insistir en estas necesidades. Y también en el punto de preguntarnos qué tipo de conocimiento queremos acumular, qué tipo de conocimiento queremos construir, y allí la respuesta tal vez más corta es un conocimiento que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que habitamos y cómo podemos transformar esa sociedad y ese mundo en el que vivimos a partir de conocimientos que acumulamos y de conocimientos que construimos y producimos entre todos y todas. Entonces, ese es el desafío de estas jornadas. Por eso no son jornadas de memoria, no son jornadas en donde se repiten recetas, sino que son jornadas en donde a partir de ciertas ideas y de ciertos presupuestos vamos empezando, transitando hacia una forma de producir conocimiento científico. Entonces, esa es la propuesta. Muchos de los que ya participaron conocen ya la temática y conocen ya la dinámica. Y a partir de este año, nosotros en la Universidad Nacional de Pilar oficialmente nos adscribimos a un paradigma que se llama un paradigma sociocrítico, y en el que también nos estamos fortaleciendo, estamos discutiendo, construyendo y deconstruyendo. Entonces, eso también es importante reconocer que somos una universidad que se reconoce como tal y ve la necesidad de construir ciertas formas de ver y entender el mundo, en donde las relaciones de dominación pasan muchas veces inadvertidas. Y estas relaciones de poder y de dominación necesitamos visibilizarlas, necesitamos ponerlas en discusión, de tal manera que construyamos una sociedad con más posibilidades de libertad. Entonces, ese es un poco el desafío. Y de nuevo, muchísimas gracias por participar. Les compartí, ahí Tania seguramente les va a pasar ya un material que vamos a usar para leer este primer mes. Ese material es clave porque nosotros necesitamos ubicarnos desde dónde vamos a hacer ciencia. Ese es el primer gran desafío que nosotros tenemos. Desde qué paradigma, desde qué óptica vamos a estar construyendo conocimiento científico. Porque cuando hablamos de iniciación en la ciencia, lo que nosotros queremos dejar claro es de que hay varias formas de producir conocimiento, hay varios tipos de conocimiento en la sociedad, y lo que a nosotros nos interesa en este ámbito particular de la academia, de la universidad, es el conocimiento que tiene un apellido muy concreto, que es el conocimiento científico. Este conocimiento científico, que durante mucho tiempo se presentó también como un conocimiento capaz de resolver todos los problemas, un conocimiento muchas veces alejado de cuestiones políticas, alejado de relaciones de poder, pero que hoy nos damos cuenta que la ciencia, como todo fenómeno social, forma parte de las relaciones de poder. Y al formar parte de las relaciones de poder, forma parte de todo lo que se conoce como tensiones, disputas, dinámicas de grupos de poder, de grupos de intereses, y tanto en cuanto como fenómeno social, como fenómeno cultural y político, no está ajeno a esas implicancias de factores políticos, económicos, sociales y culturales que inciden en la forma de ver y construir conocimiento científico. Entonces, ese es un punto inicial que como primer taller de iniciación científica queremos compartir con ustedes esta reflexión, y además les compartimos ese texto, paradigmas en ciencias sociales, especialmente hacia una visión cualitativa de la ciencia, que nos va a un poco invitar al debate, nos va a tratar de quebrar la cabeza de aquello que estábamos muy acostumbrados a escuchar, de que la ciencia es aséptica, de que la ciencia es ahistórica, de que la ciencia está como que encapsulada sin que reciba influjos ni influencias
de sectores con intereses particulares dentro de la sociedad. Entonces, ese punto de partida nos interesa insistir bastante y dar una nota. O sea, la ciencia no es neutra. Entonces, por favor, recordemos esto, anotemos esto. La ciencia no es neutra. La ciencia forma parte de la política, de la gestión de las comunidades, y esto se ve en el día a día, queridos colegas, concretamente en qué tipo de investigaciones financiamos, qué tipos de investigaciones promocionamos, qué tipo de investigaciones invisibilizamos directamente, o cuáles son las agencias financiadoras de la ciencia. Y en el área de agronomía, muchas veces las industrias químicas o las industrias de semillas son las que más pagan para producir conocimiento científico. Entonces nos estamos preguntando qué tipo de conocimiento es lo que están buscando, qué tipo de conocimiento es lo que se está previendo producir. Entonces, todas esas discusiones iniciales es la que hoy queremos plantear, y ese texto que les invito a que durante el mes leamos nos va a permitir tener un acercamiento y una deconstrucción de que la ciencia es neutra, de que la ciencia no es política, de que la ciencia es ahistórica, y de que la ciencia es esa palabra que tantas veces queremos escuchar, es objetiva. Entonces, vamos a deconstruir esos conceptos y a partir de allí empezar a sumar posibilidades de acrecentamiento de conocimiento acumulado, ¿no? Pero yo no puedo seguir porque nadie cumple la ley de prender las cámaras. A ver si podemos Hay prender las cámaras, por una favor. de prender cámaras. Bueno, mencionarles a propósito que el material ya fue compartido en el grupo de WhatsApp. En este preciso momento, en la sección de descripción del grupo, ya van a encontrar también un enlace que dice materiales de iniciación, y ahí vamos a ir alzando todos los materiales también que estaremos compartiendo con ustedes. Pueden encender un poquito sus cámaras a pedido aquí de nuestro facilitador, así como habíamos hablado. Ahí los podemos ver. Buenísimo. Ahora sí, ahora podemos seguir porque la gente ya reprendió su cámara. Les decía, en nuestro punto inicial, con ese texto y breve, sintéticamente de esto que yo les estoy compartiendo, y si hay alguna pregunta, alcen la manito electrónica y les vamos a facilitar. La idea de este taller de iniciación y de la clase inicial es ver desde dónde construimos ciencia, desde qué lugar estamos construyendo, o sea, desde un lugar físico, ¿verdad? Desde Pilar, desde San Ignacio, desde Canindeyú, desde Curuguatí, o sea, y qué sociocondicionamientos me produce estar viviendo y produciendo ciencia desde este lugar en el que yo me encuentro. Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, y este conocimiento que yo voy a producir, que quiero producir, ¿con qué finalidad lo voy a hacer? ¿A quién le va a beneficiar este conocimiento? ¿Qué busca este conocimiento que yo quiero producir? Y allí reconocer que en la sociedad existen grupos y existen intereses, y que esos grupos e intereses tratan de fortalecer sus propios intereses, acrecentar sus intereses, sus poderes. Y la pregunta es, el conocimiento científico que muchas veces se presenta como un conocimiento, entre comillas, objetivo, en realidad muchas veces fortalecen las posiciones de determinados grupos de poder. Y ahí es que vemos que la ciencia no es objetiva ni es aséptica, en el sentido de que ¿quiénes financian las investigaciones? ¿Qué investigaciones se financian? ¿Por qué algunas investigaciones no se financian? Esa es la pregunta que hoy tenemos que hacernos y que yo les invito a que hagamos. Y el texto que les proveo, que ese texto de unos colegas mexicanos,
nos van a introducir a ese conocimiento, ¿no? ¿Es aséptica realmente? ¿Es apolítica realmente? Pero cuando hablamos de política estamos hablando de gestión de grupos humanos. Estamos hablando de grupos de interés. No estamos hablando de una política partidaria. En ocasiones coinciden, pero no es a eso que nos estamos refiriendo, sino a la gestión de intereses y de formas de ver y entender el mundo. Y allí nos viene el concepto, un concepto ya clásico y discutido, que es el concepto de paradigma, que en su versión clásica es el epistemólogo Thomas Kuhn, es el que nos dice que estamos paradigma como una forma de ver y entender el mundo, una forma de leer, el anteojos que usamos para entender las realidades. Entonces, yo, persona humana, que vive, que nace, que estudió en esta ciudad, ¿cómo veo el mundo? Y con mi lectura del mundo, ¿qué relaciones de poder fortalezco? Fortalezco unas relaciones de poder de dominación, de liberación, de igualdad. ¿Qué tipo de relaciones de poder estoy fortaleciendo con mi postura? Y allí también reconocer que nosotros como humanos, nuestro cuerpo es una permanente comunicación política hacia determinados sectores. Los chistes de los que me río, los comentarios muchas veces inconscientes que hago son expresiones y manifestaciones de las formas de ver y entender el mundo que yo estoy fortaleciendo. Entonces, si yo hago chistes machistas, si hago chistes etnocéntricos, si hago chistes homofóbicos, en realidad yo estoy fortaleciendo una forma de ver y de relacionarme en el mundo. Entonces, esa es la invitación inicial que hoy, como primera clase, como primer encuentro, tenemos. O sea, ¿qué paradigma de mundo es en el que yo me muevo y qué paradigma de mundo es el que tengo? Entonces, ¿desde qué paradigma voy a construir ciencia? ¿Desde qué paradigma voy a construir conocimiento? ¿Y qué tipo de conocimiento y con qué objetivo? Recordemos que cuando en la Segunda Guerra Mundial todos los avances científicos se usaron para matar judíos y hacer jabón de judíos. No nos olvidemos de eso. O sea, y eso es un conocimiento súper científico tecnificado. Nadie duda de ese conocimiento. Y esa nos da la prueba y la muestra, efectivamente, de que el conocimiento científico, digamos, en esencia va a ser neutro. Pero la forma de aplicación de usar y la forma de construir ya va a fortalecer relaciones de poder y relaciones de dominación. Ese es nuestro punto de partida. Y por otro lado, el reconocer que el conocimiento científico no es neutro y no está ajeno a las relaciones de poder que se dan en el mundo, o en el caso paraguayo en concreto, ya forma parte de construir también esta neutralidad científica. Porque muchas veces se usa la palabra adjetivada de científico para fortalecer ciertas posiciones. Dice, no, esto no es científico. Como si fuese que lo científico está como que súper bien visto. O dice, este es un conocimiento nomás, ¿no? Y como desconociendo. Y desconociendo esa relación también que existe en que ciertos conocimientos ancestrales de la luna, de la influencia de la luna en el cultivo, la influencia del agua, forman parte del saber científico. Y muchas veces ya fueron validados. O de las mismas plantas medicinales, ¿no? O sea, son saberes acumulados que muchas veces denostamos, decimos, esto no es científico, no uses porque no es científico. O sea, y es la ciencia como objeto, también se usa para relaciones de dominación. Esto no es científico, de tabú, porque es científico. De y la facultad, de tabú. Entonces,
Esas formas de dominación y de relaciones desiguales de poder son lo que efectivamente nosotros queremos deconstruir. Y precisamente estamos ya caminando dentro de este paradigma sociocrítico que adopta nuestra Universidad Nacional de Pilar, y es reconocer todos estos saberes, validar estos saberes, y a partir del reconocimiento y de la validación de saberes, es transitar hacia un modelo que construya mayor autonomía, que construya mayor libertad, ¿sí? Que guarda directa relación con esta epistemología del sur que nos plantea Vilma Otazu, ¿verdad? O sea, si yo les hago unas simples preguntas, tal vez va a salir una característica central que tenemos nosotros, los latinoamericanos, que es el eurocentrismo. O sea, nos vendieron Europa como un modelo de superación, como un modelo a seguir. Incluso nos dijeron que la educación esta académica central que conocemos es europea. ¿Cuál es la primera universidad del mundo que estudiamos? ¿Cuál es la primera universidad del mundo? Esta del tipo universidad, de centralización, de juntarnos. ¿Qué aprendimos? ¿Dónde nos dijeron que nació la universidad? En Harvard. No fue en Harvard. A ver. Francia, ¿verdad? Francia, la Sorbona, algo por el estilo, ¿verdad? También no. No, ¿dónde nos dijeron? Ahí busquen un poco a ver qué les aparece cuando dice la primera universidad en el mundo. ¿Qué les aparece? Oxford. La Universidad de la Vida. No, estamos en el mundo académico. Marruecos. Muy bien, Federico Vázquez. Marruecos. Y es una universidad que sigue en pie. Es la universidad en la ciudad de Fez. Desde el año 800. Pero muchas veces nos enseñan en realidad que la universidad nació en Europa. Poca gente dijo que nació la universidad fuera de Estados Unidos, Inglaterra o Europa. ¿Se dieron cuenta cómo nuestro pensamiento es súper eurocéntrico? Y muchas veces asociamos primera universidad con Bolonia. Muchas veces decimos, es la primera, es del año 1100. No, no es ni la primera. Y encima son dos mujeres las que fundaron la primera universidad que hasta hoy sigue. Está en la ciudad de Fez, en Marruecos. Fátima se llamaba una de las chicas que dijo, yo tengo plata, me mudé a esta ciudad, no sé qué voy a hacer y voy a formar una universidad para que la gente estudie. Y hasta hoy sigue. Pero como no está en Europa, y fue en el año 800. Imagínense cuántos años hace. Fue en el año 800. Hace tantísimo tiempo. Marruecos. Y hoy nosotros muchas veces le vemos a Marruecos como una zona súper incivilizada. Así nos venden. Y ese es el poder del lenguaje y de construcción de realidades, queridos colegas. Y lo mismo pasó. ¿Cuándo fue el último genocidio en Paraguay? Si esto no saben, yo ya me retiro porque ya tengo hambre luego. A ver, el último genocidio de Paraguay, ¿cuándo fue? ¿Y a qué grupo le afectó? Y eso sabemos o no sabemos y estudiamos en las universidades. A ver, ¿cuándo fue el último genocidio en Paraguay? Genocidio, les explico, genocidio no es solamente matar a mucha gente, es matar a mucha gente con la intención de que ese grupo de gente desaparezca siempre. Es eliminarle por razones políticas, económicas, culturales. Eso es el genocidio. Nosotros tuvimos varios genocidios. No. Podría ser Curuguatí. ¿Qué es Curuguatí?
La guerra de la matanza. Triple Alianza. A ver, alcen las manitos electrónicas. Hace 150 años, la guerra de la Triple Alianza. No, no, el último les pedí yo. No puede ser. Muy bien, Vilma. Genocidio de los Aché en los años 70, 80 ya. 70, 80. Es más, había un tipo, eso le voy a pasar, la nota, Tania, te voy a pasar. O Shirley me va a ser más fácil. Shirley, compartí un poco esa última publicación que hicimos. Acumulación social del terror. ¿Dónde está Shirley? No la veo. Ahí está. Había un tipo, un general del Estado paraguayo que coleccionaba orejas de Aché. Orejas de Aché. Y tenía en su oficina ahí, en la calle Artigas. En los años 80 ya. O sea, alguno de acá ya nació en los 80, ¿verdad? O ya era BBISA, en los 80. Ese es uno de los grandes y últimos genocidios que tuvimos. ¿Qué pasa, Tania? Estoy aprendiendo. ¿Y por qué eso en la academia no estudiamos? ¿Porque la academia es objetiva o porque la academia invisibiliza ciertas cosas? ¿O que la academia es neutra? Y era un hecho notorio. Es más, se les confinaba, se les cazaba, literal, la palabra cazar, literal, se les autorizaba a la gente a cazar ashés, que es indígena, guaraníes, ashé, del pueblo ashé, ¿verdad? Y se les pagaba. Y el general no sé dónde está Shirley, por favor compartí ese artículo de acumulación social del miedo en el grupo también. Y ahí se relata que uno de los generales coleccionaba y mostraba las orejas de los ashé en su oficina y era así normalizado. Y eso es ciencia. ¿Qué pasa, Tania? Eso es ciencia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo que el conocimiento científico es político, estimados colegas? Esa es nuestra primera clase. No es neutra. Posiciona relaciones de poder y que el saber científico a través del lenguaje, a través de las comunicaciones, lo que hace es fortalecer un modelo de relacionamiento. Y nosotros tenemos que ser conscientes de qué modelo de relacionamiento queremos fortalecer con el conocimiento que producimos. Por eso es que no es que vamos a investigar lo que se nos antoja nomás. Ese que se nos antoja que ya está determinado por nuestro paradigma. Porque ya somos producto de esa construcción social. Línea de investigación, sí. Pero esa línea de investigación, Vilma, la línea de investigación ya es la expresión de lo que vos tenés como paradigma. O sea, por eso es tan importante no ser ingenuo de estar insistiendo, ¿no? Vamos a hacer un trabajo objetivo. Vamos a hacer un trabajo aséptico. No, eso es imposible. Porque estamos insertos en relaciones de poder en donde nuestra propia existencia es manifestación de esa relación de poder y da cuenta de aquello que subyace. Y hoy se conoce eso, esto que Vilma nos plantea, dice, líneas de investigación, que son conceptos muy sencillitos, es un conjunto de áreas o de temas sobre lo que una persona investiga regularmente. Esa es la línea de investigación. Las universidades generalmente ya tienen sus líneas de investigación, que son súper amplias, y dentro de esa línea de investigación, el investigador o la investigadora las vuelve a acotar. Y a partir de allí desarrolla ese conocimiento. Entonces, eso es importante que ustedes sepan hoy en el primer día, ¿no? O sea, todos ustedes deben investigar dentro de una línea de investigación. Esa línea de investigación va a estar definida por la universidad o por la facultad. Y son líneas de investigaciones, al ser universitarias, son más amplias que algún departamento o algún investigador en concreto va a volver a achicar esa línea de investigación. Y esas líneas de investigaciones son las que
sobre las cuales se van a producir ciencia. Entonces ahí tenemos dos conceptos súper importantes. Paradigma, que es ese paradigma que ya vamos a leer en ese texto que ya les pasaste, ¿verdad, Tania? Y luego un ejemplo concreto de cómo relaciones de poder se presentan como ciencia, se presentan como neutras y en realidad están fortaleciendo visiones del mundo. Y en los años 70, la visión del mundo que se fortaleció en Paraguay es que hay que eliminarle a los H porque son salvajes. Y además, impunemente se exhibían orejas en el escritorio de un funcionario paraguayo. Y no tenía ni vergüenza de mostrarle a los visitantes y decirle, miren, yo ando cazando H y estas son las orejitas que ya tengo aquí coleccionadas. Y eso es ciencia. Imagínense. Entonces, la ciencia, por eso, es política. Y ustedes, al querer ser científicos, están queriendo ser políticos. O están siendo ya políticos. Y con sus investigaciones concretas, las investigaciones que van a hacer y van a publicar, van a estar fortaleciendo ciertas posiciones en el mundo. Si yo quiero investigar sobre aborto, si quiero investigar sobre violencia obstétrica, si quiero investigar sobre abusos, si quiero investigar sobre semillas, si quiero investigar sobre uso de agrotóxicos, todo eso forma parte de posiciones de poder. Por eso que la ciencia le va a molestar, algún tipo de ciencia le va a molestar a mucha gente también. Y por último, otra cuestión súper importante, que la ciencia está muy legitimada. Esto es importante saber. La ciencia está muy valorada y por eso ejerce mucha influencia. Está muy valorada, está muy legitimada. Y hoy se convierte también incluso en un gran negocio por ese valor que adquirió en los últimos tiempos. Y nosotros en la ciencia nos comunicamos, esto es importante, y con esto voy cerrando, nos comunicamos principalmente a través de artículos científicos y reportes de investigación. Y vamos a agregarle que hoy se usan más los banners. Son 3 formas de comunicación científica que tienen sus particularidades. Pero la principal forma de comunicación científica sigue siendo el artículo científico. Por favor, no se olviden de eso. Y el idioma de la ciencia también es una colonización constante, ¿no? Y cada vez más la ciencia se comunica en inglés. Entonces, ese es un gran desafío que vamos a seguir teniendo para ser científicos. Debemos leer, hablar, escribir, mandar a traducir, pero eso también siempre va a ser pertinente según el tiempo y el lugar. ¿Quién quiero que lea mi artículo? ¿Quiero que se lea en Paraguay? ¿Quiero que se lea en América Latina? ¿O quiero que se lea en los grandes centros solo para acumular puntos? Siempre ese dilema ético vamos a tener los investigadores. Porque como la carrera científica, como carrera, se vale por unos estándares de publicaciones, de citaciones, de financiamientos. Pero al mismo tiempo debo congeniar eso con el aporte que con mi producción de conocimiento yo quiero hacer. ¿Dónde quiero leer? ¿Dónde quiero que se lea? Entonces, voy a publicarlo en castellano o en inglés. Entonces, son decisiones éticas que tenemos que ir adoptando día a día, pero a la vez tenemos que congeniar la carrera del científico con la carrera del científico al servicio de una forma de relación de poder y de conocimiento. Todo eso debemos congeniar a la hora de estar pensando dónde investigar, en qué idioma investigar, en qué idioma publicar y con qué colegas unirme para publicar. O que quiero publicar nomás para tener mi cartón y chao.
Lo mismo pasa cuando hago tesis de trabajo de fin de grado o cuando hago tesis de maestría. ¿Quiero recibirme o quiero aportar algo con mi investigación, con el tiempo que le voy a dedicar? Y finalmente, la investigación, como toda actividad humana, requiere de tiempo y requiere de entrenamiento. Dos tipos de entrenamiento: entrenamiento teórico y entrenamiento metodológico. ¿Por qué entrenamiento teórico y metodológico? Porque esa producción del conocimiento yo lo voy a hacer a partir del conocimiento acumulado. A partir de ese conocimiento que se fue acumulando en los últimos años. Ya sea para estar de acuerdo o no. Entonces, si yo quiero investigar, necesito acumular conocimientos. ¿Y cómo voy a acumular esos conocimientos? Accediendo a esas informaciones. Identificando autores claves, identificando teorías, identificando gente que ya escribió y problematizó sobre ese tema. A partir de allí voy a poder aportar. A partir de ese conocimiento acumulado voy a identificar lagunas, pequeños vacíos del conocimiento sobre el que yo como investigador o investigadora voy a hacerme una pregunta. Y a esa pregunta le voy a llamar aquello que yo voy a colaborar, aquello que yo voy a tratar de responder. Es decir, identificar las cosas que no se saben dentro de lo que se sabe. Voy a identificar todo lo que se sabe. Y dentro de todo lo que se sabe, algunos vacíos. Y ahí voy a formular mi preguntita y ese va a ser mi aporte concreto con cada investigación. Entonces, eso es lo que yo necesito formularme como pregunta para poder empezar a investigar. Entonces, requisito número 1, fortalecer conocimientos epistémicos, teóricos, metodológicos. Conocer el conocimiento acumulado, identificar ese conocimiento acumulado. Y dentro de ese conocimiento acumulado, identificar vacíos. ¿Qué cosas no se saben dentro de lo que se sabe? Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Qué cosas no se saben de lo que ya se sabe? Hay un montón de cosas que ya se saben del aborto, un montón de cosas que ya se saben de la educación mediada por tecnología, un montón de cosas que ya se saben de la violencia obstétrica. Pero ¿qué cosas no se saben todavía? Y ahí va a ser mi pregunta de investigación. Para poder avanzar y a seguir contribuyendo en la acumulación del conocimiento. Y pensar que siempre voy a hacerlo desde este paradigma, que yo voy a tener que identificarme, y si ese paradigma con el que yo me identifico contribuye a una sociedad más justa, a una sociedad más igualitaria, a una sociedad con relaciones de poder más balanceadas o no. Entonces, ese va a ser mi desafío como científico en formación, que es lo que estamos empezando hoy. Y recuerden, esta es una clase inicial de iniciación, así es que si algunas personas con formación están ingresando, este no es el nivel para gente que ya tiene formación, este es el nivel para gente que está en iniciación científica, y por eso estamos hablando así muchas veces muy repetitivamente y con algunos ejemplos que tal vez no les parezcan muy ya oportunos o apropiados. Y hasta aquí hemos llegado. Tenemos las dos tareas concretas, la lectura íntegra de esos dos materiales. Un material es bastante largo, el otro no tanto, pero si no leyeron esos materiales, por favor no vengan al próximo taller, porque tienen un mes de tiempo. Entonces, lectura obligatoria, es obligatoria la lectura. Tania. Perfecto, profesor. Así es que espero que hayan tomado también sus apuntes. Recordarles nada más que estos materiales que el profesor está haciendo mención lo vamos a disponer en un espacio, en un drive que ya está habilitado. Pueden acceder al enlace del material
en la sección de descripción del grupo de WhatsApp que hemos creado, ¿sí? Igualmente vamos a disponer la grabación de esta clase oportunamente. Ni bien termine el proceso de grabación, vamos a disponer también el enlace para que quede disponible a todos ustedes. Y que oportunamente vamos a estar avisando el próximo mes la fecha de nuestra próxima conexión. ¿Es así, doctor? Así mismo, y que si alguien tiene alguna pregunta en este momento, una pequeña ronda de preguntas y luego ya nos vamos a hacer nuestras tareas cotidianas. Así es, aprovechen este espacio. Alcen las manitos. Perdón, no dijo ahí la profe Tania que compartió el enlace en un grupo de WhatsApp. No estoy en ningún grupo de WhatsApp. Ya vas a estar, Celso. Inmediatamente, Tania, por favor, ¿por qué no le estás incluyendo a Celso Martínez en el grupo del WhatsApp? Vamos a incluirles. Recordarles nada más que al tiempo de que ustedes ingresaron o se inscribieron por medio del formulario, le daba la opción de ingresar automáticamente al grupo de WhatsApp. A personas que no ingresaron, vamos a chequear sus respectivos números e incluirlos al grupo. También, por favor, no olviden registrar sus asistencias. Hemos compartido en el chat de la transmisión del Zoom. Así que necesitamos también que registren sus asistencias. Al cierre de lo que va a ser este ciclo de talleres, vamos a estar cotejando también el porcentaje de asistencia para la respectiva certificación. Habíamos mencionado que involucra 2 encuentros presenciales. Vamos a ver qué podemos generar también para lo que sería el encuentro de divulgación científica de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, profe, que es más o menos fines de octubre e inicio de noviembre. La idea es que justamente habilitar este espacio para que ustedes vengan también con sus preguntas, con sus dudas, pero también fortalecer sus capacidades epistémicas, metodológicas. Vamos a hablar, hoy fue una cuestión muy inicial, la segunda o la tercera se va a hablar de ciertas estrategias de producción de conocimiento, le vamos a insistir a la etnografía como forma de producción de datos, el registro de campo como forma que nos acompañe en el día a día para producir conocimiento. Entonces, vamos a ir mezclando, pero pensando siempre para gente que se está iniciando en la investigación. Entonces, eso es súper importante. Vamos a tener distintos popurrís de temas, pero lo que no les puede faltar es conocimiento acumulado sobre sus áreas. Entonces, cada uno de ustedes deben tener un área en el cual necesitan o quieren fortalecerse. O sea, deben tener sus temas y a partir de esa elección de temas empezar a leer sobre ese tema, empezar a leer, pero no cualquier cosa, leer artículos científicos, preferentemente de revistas, de universidades, de centros de investigación, para poder identificar el conocimiento acumulado y los vacíos de saber que les puede servir como temas de investigación. Entonces, temas de investigación, líneas de investigación, conocimiento acumulado. Entonces, y como tiempo dedicado a la lectura son 2 horas al día más o menos. Eso es importante. Si no le dedican 2 horas al día a la lectura, les va a costar arrancar y ahí van a decir muchas veces, profe, a mí no me sale, no puedo escribir. Y claro, es normal que no puedas escribir si no estás leyendo. O sea, eso es como natural. Vas a poder escribir cuando tenés horas de lectura. Los pilotos o las pilotas de avión se les exigen horas de lectura, ¿no? De pilotaje. Nosotros acá, ustedes 2 horas por día necesitan leer. En algún momento. Ese exige el conocimiento científico. Porque si no, no sale. Porque el conocimiento científico tiene una estructura, una forma de presentarse, un lenguaje. Y ese lenguaje se adquiere con el entrenamiento. Entonces, hoy para un mes ya tienen 2 textos que leer. Para los próximos 2 meses, un mes. Aparte deben encontrar algún otro texto que les pongan las pilas para leer. Y o si no, se van a frustrar porque van a sentarse a escribir y no les va a salir. Vayan leyendo, acumulando técnicas y estrategias y luego ya va a fluir.
Visto y considerando que nadie pregunta, nos vemos dentro de un mes, a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, profesor, gracias por tu tiempo. Gracias a todos y Vale. todas también por el interés. Nos encontramos en un mes. Gracias, hasta luego.